Buenos días, amados hermanos. Hoy estamos aquí para nuestra clase de escuela dominical. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos da para estar juntos y para estudiar la palabra del Señor. El texto que vamos a ver hoy es el texto que está en Hechos 8, del 26 al 35. Les pido que tengan su Biblia lista para que puedan ir mirando cada uno de los textos, versículos bíblicos que tenemos aquí. Es la historia de Felipe, cómo Felipe ministró a un eunuco. Y dice la historia que un ángel del Señor dio a Felipe estas instrucciones: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Felipe partió sin pérdida de tiempo. A poco divisó a un hombre que resultó ser un eunuco etíope, alto y funcionario de Candace, reina de Etiopía, de cuyo tesoro era administrador general. Había venido en peregrinación a Jerusalén y ahora, ya de regreso, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. Felipe corrió hacia el carro y al oír que su ocupante leía al profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo puedo entenderle si nadie me lo explica? E invitó a Felipe a subir al carro y sentarse a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llegado al sacrificio, y como cordero que no abre su boca ante el esquilador, tampoco él despegó sus labios. Por ser humilde no se le hizo justicia, nadie hablará de su descendencia, porque fue arrancado del mundo de los vivos. El etíope preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, que viniste a este mundo para redimirnos y darnos vida eterna. Espíritu Santo, tú que eres el Consolador, nuestro amigo, el que estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por estar presente aquí en medio de nosotros, por hablar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias por esta palabra viva y eficaz que hoy nos nutre en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, para vivir vidas que te agraden a ti, Señor. Gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar la lección preguntándoles o haciéndoles una pregunta. ¿Cuándo un cambio de planes en tu vida produjo algo mejor de lo que tú tenías planeado? Piensa por un momento, ¿cuándo algo que inesperado, algo que llegó a tu vida y cambió los planes que tenía, el resultado final fue que te produjo cosas mucho mejores de las que tú realmente estabas esperando o tenías planeadas? No, a veces no nos gustan los cambios o no nos gustan las cosas que no hemos planeado con anticipación, porque nos producen cierta incertidumbre, cierto sentido de riesgo, cierto sentido de inseguridad, y no nos queremos mover en esa dirección. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, los planes pueden cambiar, porque el Dios que tenemos no cambia, y donde vamos, Él va con nosotros. Y los planes y las cosas que nosotros hemos anticipado que podemos hacer pasan a un segundo lugar si estamos escuchando la voz del Señor. Y eso fue lo que pasó con Felipe. Felipe, yo me imagino que estaba en su casa, que tenía su vida normal, estaba haciendo las cosas que tú y yo hacemos, las cosas normales de su vida. Pero él tenía una profunda relación con Dios. Y como tenía esa profunda relación con Dios, él escuchó la voz del Señor. Ahora, esto no es la primera vez que Felipe escucha la voz del Señor. Felipe era un hombre que había escuchado la voz del Señor. Dice que él había obedecido al Señor. Felipe fue a la región de Samaria y ahí predicó el Evangelio. Si usted lo ve, sus hechos muestran el poder del Evangelio para romper las barreras. Él era un hombre que en otros textos de la Biblia, versículos del 4 al 8 de este mismo pasaje, él había
ya ha escuchado la voz del Señor, tiene una comunicación con Él. Y como tenía una comunicación con Él, el Señor, el Espíritu del Señor le dijo, le dio las instrucciones a Felipe. Interesante, Felipe escuchó lo que el Espíritu del Señor le estaba diciendo. Y obvio que tuvo que sacrificar algunas cosas. ¿Qué crees que tuvo que sacrificar Felipe? Su comodidad, el hecho que tuvo que moverse, el hecho que tuvo que planear un viaje que no estaba esperado para él, el hecho de que se iba a enfrentar con algo que para él era desconocido. Él tuvo que hacer muchos sacrificios, pero sus sacrificios o el pensar en esos sacrificios no le impidieron, de acuerdo a lo que está hablando aquí la palabra, seguir las instrucciones del Espíritu del Señor para él. En este texto también que estamos viendo, dice que las instrucciones que le dio el Señor, que le dio el Espíritu del Señor, le dijeron: ponte en camino y dirígete hacia el sur por la ruta que va desde Jerusalén hasta Gaza, la ruta del desierto. Y Felipe partió sin pérdida de tiempo. Cuando a veces nosotros escuchamos la voz del Señor que nos está diciendo algo, si le damos muchas vueltas a eso y no escuchamos al Espíritu hablándonos a nosotros, vamos a empezar a tener pensamientos descorazonadores y cosas que van a decir: no, pero eso no lo hagas. Por ejemplo, Dios puede decir: llama a tal persona o ora por tal persona. Y tú empiezas a pensar: ¿pero para qué voy a orar? ¿Qué necesitará? Yo la última vez que lo vi, esa persona no estaba bien. No, si del Espíritu del Señor te pone: ora por esa persona, ora. Así como Felipe, el Señor le dijo: ¿sabes qué? Parte. Y él cogió y sin pérdida de tiempo se fue, dice. Partió sin pérdida de tiempo. ¿Y qué pasó? Él no sabía lo que iba a encontrar, pero divisó un hombre, divisó una persona, y era una persona importante, era una persona que realmente tenía un cargo público, que tenía renombre. No era lo mejor de la misma nivel social de Felipe, pero interesante que todo eso lo hubiera podido pensar Felipe antes, pero ¿qué te llama la atención de cómo respondió Felipe? Felipe, ninguna de las cosas que hubieran podido ser impedimentos dejó que fueran impedimentos, especialmente porque los impedimentos empiezan a generarse en nuestro pensamiento. Él se paró, se fue y dijo: voy a encontrar lo que el Señor me está diciendo que haga, y eso yo lo voy a hacer. Felipe respondió al llamado de Dios, y me llama la atención, de manera inmediata, sin pérdida de tiempo, sin cuestionar por qué Dios lo estaba llamando y sin importarle dejar el plan que él tenía. Cambió sus planes por el plan del Señor. El Felipe también dice que cuando lo vio a ese hombre, reconoció que, porque el Espíritu del Señor lo había hablado, dice: el Espíritu le dijo a Felipe: adelántate y acércate a ese carro. O sea, no fue que el Espíritu Santo le habló a él la primera vez: vete, y luego lo dejó solo y ya no supo qué hacer. Ok, Dios me trajo aquí, pero yo ahora ya, Dios me habló y me dijo que haga algo, pero ahora no me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. No. El Señor, cuando nos da a nosotros una guía de lo que tenemos que hacer, no nos deja solos. Él nos va llevando paso a paso. Eso fue lo que hizo. El Espíritu del Señor volvió y le habló a Felipe y le dijo que se acercara, y él obedeció. Él seguía pendiente de la voz del Espíritu Santo. Él no hizo algo que algunas veces nosotros como seres humanos tratamos de hacer. Cuando Dios nos habla y que nos dice que hagamos algo, escuchamos esa voz, vamos, pero ahí nos desconectamos y empezamos a crear nuestros propios planes para hacer lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. No, él dice que siguió conectado con el Señor, y entonces paso a paso pudo saber que sí era ese hombre al que él le tenía que hablar, que sí tenía que hacer, que Dios lo había mandado a hablar con ese hombre en particular. Vio la oportunidad y la reconoció como venía de las propias manos de Dios.
También aquí dice que cuando él se empezó a hablar con el hombre ya Dios lo había preparado a él también, al eunuco ya él lo había preparado. Ese hombre dice que era un hombre religioso y que había ido a celebrar la Pascua. Dice que él había ido a celebrar la Pascua. Entonces, Dios estaba preparando también el otro lado de la situación. Dios había también sensibilizado el corazón del eunuco para esta situación. Cuando Dios nos manda a nosotros hacer algo, algunas veces nosotros estamos pensando cómo va a ser la respuesta del otro o qué me voy a encontrar en esa situación. Pero este es un ejemplo perfecto de que Dios es un Dios global, integral, y Él no deja cabos sueltos. Entonces Él trabajó también con el eunuco, y el eunuco venía leyendo al profeta Isaías. El eunuco tenía una necesidad espiritual. Y Dios sabía que su corazón era genuino, que él quería conocer de Dios, pero no tenía la revelación para poder entender lo que decía esa palabra. Y entonces el Espíritu Santo habla y trabaja con el eunuco, y por eso el eunuco invita a Felipe a que venga al carruaje para que le explique lo que hay ahí. Y ahí se dio la maravillosa oportunidad de que Felipe, a partir de lo que el eunuco estaba leyendo, de allí partió para poder, dice el texto, Felipe tomó la palabra de este pasaje y a partir de esta escritura anunció la buena noticia de Jesús, el fin último. Él se hubiera podido quedar hablándole, allí dice que ese pasaje fue escrito por el profeta Isaías y tú sabes quién era Isaías, y una elucubración filosófica o histórica o exegética de ese pasaje. Pero él sabía que detrás de todo lo que el eunuco estaba haciendo y lo que estaba diciendo, lo que él tenía era una necesidad muy espiritual y que todo parte de conocer a Jesús. De que cuando nosotros conocemos a Jesús, de ahí en adelante vamos a poder entender su palabra. Que no podía discutir con él de la escritura sin él entender el dador y el gestor de la escritura, que es Jesucristo. Entonces, Felipe, guiado por el Espíritu Santo, usa ese puente de lo que el eunuco estaba hablando para hablarle de la palabra del Señor. El Espíritu Santo obrando en ambas vidas, en la vida de Felipe y en la vida de el eunuco. El punto último fue que el eunuco fue evangelizado, el eunuco conoció de Jesucristo y el eunuco fue bautizado. Y no dice que Felipe permaneció con él después de eso, pero ya tenía el tesoro más grande. Ya su espíritu se había abierto para poder entender la palabra y otros podíamos venir a explicarle o él mismo podía acercar a la palabra porque ya había una llave que se había abierto. Hay mucha gente que no entiende la palabra y a veces nosotros nos ponemos a discutir de la palabra sin que ellos conozcan al Señor de la palabra, al que es la palabra viva, al verbo encarnado. Va a ser muy difícil. Cuando alguien tenga una inquietud espiritual y te hable a ti, usa eso, no para discutir sobre la inquietud espiritual, sino como un puente para que tú puedas realmente hacer lo que tienes que hacer, que es compartir la palabra del Señor y enseñarle a las personas cómo Jesucristo puede estar en la vida de ellos. Dios nos habla y nosotros tenemos que estar atentos. Ese es el primer punto que yo quiero que tú entiendas de esta lección. Dios nos habla, Dios te habla a ti y tú tienes que estar atento. ¿Cómo te habla Dios? A través de su palabra. ¿Cómo te habla Dios? Cuando tú estás en esa oración profunda con el Señor, en esa comunicación profunda con el Espíritu del Señor todo el día. Aquí no dice que Felipe estaba inclinado, orando y en un ayuno profundo. Él tenía una comunicación constante y el Señor le habló a él. Punto número 1. Dios nos habla, tenemos que estar atentos y escucharle.
Y como el Espíritu le hizo, levántate y ve, así cuando el Señor nos da una orden a nosotros, cuando nos pone un sentimiento en el corazón, cuando nos da ese sentido de ir y de hacer, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Dios trabaja en la situación total de nosotros. Dios trabajó cuando Dios quiere hacer algo, Dios usa y toca todos los elementos. Tocó a Felipe, tocó al eunuco, su espíritu estuvo presente. No te sientas solo cuando estás haciendo la obra del Señor. No tienes por qué sentirte solo, porque las cosas espirituales se ven con ojos espirituales. Y el Espíritu del Señor nos ha prometido que está con nosotros, y cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, Dios ha hecho su parte y el resultado de lo que nosotros hagamos está determinado por el Señor. El mismo Espíritu, número 3, el mismo Espíritu que hace la obra en el mensajero y en el receptor. El mismo Espíritu hace la obra en el mensajero y en el receptor. El mismo Espíritu. Felipe era el mensajero, el eunuco era el receptor. Hay un Espíritu que nos une, ¿ok? En cuarto lugar, hay que disponerse para ser mensajeros. Hay que disponerse. El Señor nos está pidiendo a nosotros que nosotros nos dispongamos profundamente, que nos dispongamos, que hagamos atención, que pongamos atención a dónde Él nos quiere llevar y cómo Él nos quiere usar. Felipe, como punto siguiente, como punto quinto, Felipe sabía y tenía claramente que el centro de su mensaje era Jesucristo. No te olvides nunca de eso. No es hablar de que yo soy de esta religión y el otro es de esta religión, que yo creo en esto, que si la Virgen, que no la Virgen, que si los santos, que no los santos, que me persino, que no me persino. No es eso. El centro de todo nuestro mensaje tiene que ser Jesucristo, porque cuando la persona conoce a Jesús, sus ojos espirituales se abren y va a entender muchas otras cosas que nosotros ya entendimos y que no podíamos entender cuando no conocíamos del Señor. En el versículo 34 y 35, como punto número 6, dice, quiero que usted tenga en cuenta, nuestra misión es anunciar el Evangelio del Señor. Nuestra misión es anunciar el Evangelio del Señor. Hermanos, es súper importante que nosotros seamos esos Felipes, más que nada hoy. Tú puedes alcanzar a personas que nosotros no podemos alcanzar, ¿sí? A lo mejor Dios te habla y tú tenías todo el día planeado, ay, es que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo que voy a tener tiempo para hacer esa llamada, yo que voy a tener el tiempo para escribir una nota, un email, yo que voy a tener el tiempo para... No, hay que parar y hay que decir, Señor, yo voy a escuchar tu voz. Si tú estás muy ocupado haciendo cosas y el Señor te para y te dice, ahora, ora por esa persona, no digas, yo voy a orar cuando llego a la casa. No. Si alguien te llama y te dice, estoy en una necesidad, no dígales, voy a orar por ti. No. Tómate el tiempo y ora por esa persona. Tú puedes alcanzar a personas que yo no puedo alcanzar. Yo puedo alcanzar a personas que ustedes no pueden alcanzar. Pero cada uno de nosotros tiene una misión. Y a cada uno de nosotros el Señor nos está diciendo, levántate, ve, haz lo que tienes que hacer. Todo empieza antes de irse con comunicarse con el Espíritu de Dios. Tienes que cultivar tu vida espiritual como la cultivó Felipe, para que cuando el Señor te hable, primero para que el Señor te hable y segundo, para tener toda la fortaleza para poder ir y hacer lo que tienes que hacer en el nombre de Jesús. Amados hermanos, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestro espíritu esté comunicado con el Espíritu del Señor para que nosotros podamos hacer su obra hoy más que nunca. Hoy no tienes excusa de que no tienes tiempo, porque tenemos mucho más tiempo ahora que el que teníamos hace mes y medio. Y lo que no hagamos ahora no lo vamos a hacer cuando se abran las puertas y digan que ya podemos salir porque la pandemia se terminó. No se va a terminar. Y a lo mejor se va a terminar en términos médicos que ya podamos salir, pero hay gente muriéndose no por la pandemia, sino porque no conocen de Jesús. Felipe sabía que si Dios lo mandaba era porque había alguien que estaba con mucha necesidad espiritual y muriéndose espiritualmente por conocer del Señor, y él obedeció.
Que nosotros seamos así, obedezcamos al Señor, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es el que nos conoce y el que sabe quiénes somos nosotros y todo de lo cual nosotros tenemos necesidad. Amados hermanos, oremos al Señor para terminar. Padre bueno, gracias por esta palabra y gracias por enseñarnos, Señor, que tú no nos dejas solos, que tú quieres que nosotros hagamos nuestro trabajo, que tú nos motivas, nos impulsas, nos llevas, no nos dejas solos, pero quieres que hagamos nuestra parte, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra y gracias por usarnos en el lugar en donde estamos y con quienes estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día.